La Revolución de los Claveles fue un cambio radical y pacífico que transformó Portugal, marcando el fin del régimen dictatorial del Estado Novo. Este acontecimiento histórico se produjo el 25 de abril de 1974, cuando un grupo de oficiales del movimiento de las Fuerzas Armadas se levantó contra el gobierno autoritario que había gobernado el país durante casi medio siglo. La acción militar, cuidadosamente orquestada, se caracterizó por su inusitada falta de violencia, lo que le valió el apodo de Revolución de los Claveles, al ver cómo los propios soldados recibían ramos de claveles, símbolo de la paz y la esperanza de parte de la población. Durante la dictadura, instaurada inicialmente por António de Oliveira Salazar en 1933 y continuada por Marcelo Caetano, Portugal vivió décadas de censura, represión política y estancamiento económico. La sociedad estaba sometida a un control férreo y a limitaciones en las libertades individuales. La insatisfacción se había acumulado en distintos sectores, tanto entre la población civil como en el propio ejército, que había experimentado las consecuencias de un sistema que impedía el progreso y el cambio. El descontento, agravado por la prolongada guerra colonial en África, impulsó a los militares a actuar con el objetivo de restaurar las libertades y abrir el camino hacia una sociedad democrática. El golpe del 25 de abril se ejecutó con precisión y, sobre todo, con un marcado tono pacífico. Los militares, al enfrentarse a la falta de resistencia y con la complicidad de una gran parte de la sociedad, lograron derrocar al régimen sin que se desatara una guerra civil. La imagen de soldados que, en lugar de balas, recibían claveles en sus fusiles, se convirtió en el emblema de una revolución que prefería la palabra y el diálogo a la violencia. Este acto simbólico no solo representó el fin de la dictadura, sino también el inicio de una nueva etapa de apertura política y social para Portugal. Tras la caída del régimen, se instauraron cambios fundamentales en la estructura del país. Se convocaron elecciones libres y se inició la transición hacia un sistema democrático, lo que permitió la aprobación de una nueva constitución y la consolidación de instituciones modernas. Además, la Revolución de los Claveles tuvo un impacto decisivo en el proceso de descolonización, acelerando la independencia de las colonias portuguesas en África, como Angola y Mozambique. En definitiva, la Revolución de los Claveles se consolidó como un hito en la historia de Portugal. Fue una demostración de que el cambio puede alcanzarse de manera pacífica y con el consenso popular, allanando el camino para la democracia y el desarrollo social y económico, siendo recordado cada 25 de abril como el día en que Portugal renació y se comprometió con un futuro basado en la libertad y el respeto a los derechos fundamentales. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.